Te doy la bienvenida a otro episodio de A Pecho Descubierto. En este caso, nos vamos a trasladar a un mundo que realmente nos ha acompañado un poco a todos y a todas desde que somos prácticamente pequeños, porque la música es algo que está presente en nuestra vida de una forma más o menos directa y más o menos consciente. Pero hoy en concreto tengo aquí a mi lado a una persona para la que la música es mucho más que eso, porque se dedica profesionalmente a ella. Y además tengo la suerte de deciros que además de ser una pedazo de tía, es mi amiga. Así que le voy a dar la bienvenida a Katy. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Tengo que deciros que ahora conoceréis más de esta maravillosa persona, pero ha sido la que me ha acompañado y me ha hecho de coach visual y de imagen en las sesiones de fotos. Y ha sido un apoyo incondicional. La que me decía, Celia, bájate el pantalón, súbete el top, ábrete la chaqueta. O sea que 100% imprescindible esta mujer en mi vida. Para lo bueno y para lo malo. Totalmente. Para todo. Bueno, lo primero que quería preguntarte, y ya nos empezamos a meter un poquito en toda tu carrera profesional, que hija, es muy amplia. Perdonadme, os la presento. Ella es coordinadora musical en la Fundación Atrio y además es embajadora de la paz de la ONU. ¿Vale? Entonces, claro, ¡boom! Y después de esta carta de presentación, ¿cómo te defines tú a ti misma? Pues mira, me defino rigurosa, sobre todo en el trabajo y en los estudios, muy objetiva porque tengo muy claro hacia dónde quiero ir y cuáles son los puntos a los que tengo que ir enfrentando día a día. También me considero una persona respetuosa y bueno, y por encima de todo, considero que, o sea, soy una apasionada de lo que hago, de mi trabajo y de mi día a día. Damos fe, 100%, además. Ahora mismo trabajas como coordinadora musical en la Fundación Atrio, pero realmente tu historia con la música empezó muchísimo antes. Sí, comenzó cuando tenía 8 años, con mis primos, con mis hermanos, en la academia del pueblo, que allí, bueno, pues dábamos solfeo, instrumentos, en mi caso clarinete, banda, coro, y así, bueno, pues así empecé, ¿no? Aprendiendo solfeo. Antes lo hablábamos y es que llevas más de 15 años en este mundo, que se dice pronto. Sí, la verdad que empecé con 8 años, tengo 33 y sigo... Nunca he tenido un parón en seco como tal de decir me quiero dejar la música, o sea, siempre ha sido mi compañera de vida, mi compañera de viaje. ¿En qué momento decides voy a dedicarme a la música? Pues mira, cuando ya estaba en el conservatorio, en el grado profesional, con 15, 16 años, yo ya decía, uy, quiero hacer cursos de música en verano, o quiero presentarme a concursos, o quiero tocar en otras bandas. Ya, una vez que estás dentro de ese mundo, empiezas entrando y al final, bueno, al final ya quieres ser parte, ¿no? No quieres otra vida. Además, en tu caso, ¿la música siempre ha sido tu plan A? La música siempre ha sido mi plan A, B, C, D y siempre ha sido siempre ha sido mi único plan. Siempre lo he tenido muy claro. Madre mía, tía. Sí. Qué maravilla. O sea, te has subido al burro y has dicho, pa'lante. Sí, la verdad que he tenido suerte con eso, porque ya con 15 años, yo ya en el instituto, por ejemplo, yo decía, es que yo quiero ser músico, yo voy a ser músico. Entonces yo sabía que para ser músico tenía que estudiar el bachillerato, tenía que después hacer unas pruebas de acceso al Conservatorio Superior. Entonces ha sido muy rodado, ha sido todo muy natural. Claro, porque es que realmente lo tenías muy claro. Sí, de siempre. Madre mía, innato, hija. Hay cosas que corren y esto en ti, vamos, estaba presente. Me gustaría saber, y esto creo que también puede ayudar a muchas personas que se lo estén planteando ahora mismo o que estén ya empezando a formarse como músicos, ¿cómo empiezas tú a desarrollarte profesionalmente en la música? ¿Cómo empiezas a formarte? Primero empecé en la Academia del Pueblo, la agrupación musical de Totana. Después hice las pruebas de acceso al conservatorio profesional, hice la prueba de acceso a primero de profesional, allí estuve 6 años. Después hice otras pruebas de acceso, que es como una selectividad, porque al final es la carrera, hice la prueba y ya me fui a Castellón 4 años a hacer el conservatorio superior, que es la carrera de la música. Madre mía. ¿Y cuánto tiempo ocupa a nivel temporal todos esos estudios? Pues fueron 5 años el grado elemental,
6 años el grado profesional y 4 años el superior. Y en mi caso, yo después hice un diplomado de 2 años en Viena, que bueno, que sumando eso, pues... Casi 20 años de historia musical a la espalda, ¿eh? Siempre con el clarinete cargado. Se dice más rápido de lo que se vive, la Virgen. Me resulta muy curioso y de hecho cuando te conocí, que nos conocimos desde hace mucho tiempo, siempre te veía como de un lado para otro corriendo, o sea, salías del instituto corriendo porque tenías que irte a estudiar música. Entonces, ¿cómo lo hiciste para compaginar tu formación general, la que recibimos todas en el instituto, y luego aparte estudiar clarinete en tu caso? Pues la verdad que por aquellos años era un poco complicado. Lo que yo hacía era, estudiaba por la mañana en el instituto y después los días que me tenía que ir a Lorca, al conservatorio, comía un bocadillo súper rápido o comía en casa ya todo preparado súper rápido y mis padres me llevaban a la estación de tren, cogía el primer tren de la tarde y ya a las 4 empezaba allí a las clases. Allí daba las clases, estudiaba de clarinete, hacía los deberes del instituto y luego ya a las 9 de la noche me volvía a Totana y llegaba sobre las 10, por ahí. Madre mía, eso tenías que hacerlo 3 días a la semana, todas las semanas. Sí, había años que tenías que ir 3 veces, otros 4, otros 2, dependiendo de las asignaturas que tuvieras en el conservatorio. Es que con razón, o sea, bueno, lo que no sé es cómo terminaste, porque es que eso funde a cualquiera, o sea, vos menos mal quedado más pequeña, porque a mí me pone accesorios y es como, no. No, al final, al tenerlo tan claro, es un sacrificio, entre comillas, que decides, ¿no? Que decides hacer. A ver, las convicciones cuando Sí. son de raíz son así, ¿no? O sea, Sí. te están dando palo y dices, yo voy a seguir. Sí. Me gustaría también preguntarte si tuviste, es decir, esta situación es muy particular. O sea, tú además de tener que ir al instituto de 8:30 a 2:30 y luego comer en media hora y luego irte a estudiar fuera, o sea, los deberes, toda la carga que muchas veces llevamos en el instituto de hay que hacer tal, hay que hacer cual, ¿te facilitaban un poco los profesores al saber de, bueno, al final esta formación particular que tú estabas haciendo o esta otra vida como músico, ¿te facilitaban un poco el poder llevarla a cabo? En mi caso, no. En mi caso sí que, de hecho, les daba igual. O sea, yo decía... Genial. Es que me acuerdo perfectamente de un día que tenía una audición, se lo dije a uno de los profesores y el profesor había puesto unos 20 ejercicios, una barbaridad. Y yo le dije si podía entregar unos ejercicios el día de la entrega y al día siguiente entregar la mitad, porque tenía la audición que era muy importante. Y el hombre me dijo que no, que eligiera entre el conservatorio y el instituto. Yo me acuerdo perfectamente como si fuera ayer de eso. La verdad que fue... Tremendo aplauso que no te has ganado, profesor de mierda. Mira, vamos a decirlo. Ojalá, a día de hoy, personas que estén recorriendo ese camino, el que tú viviste, pues lo tengan más fácil porque hay profesores más empáticos y que puedan entender un poco que una persona que está dividida en tantas formaciones o que quiere hacer o tiene mucha carga lectiva, por otra parte, necesita facilidades, no que le pisen la cabeza. Sí, yo creo que hoy en día ya los profesores están más, o sea, están más relajados con eso, conocen ya más al alumno, pero en nuestra época, que estamos hablando de hace 15 años, pues era diferente. Era diferente, eran unos estudios en los que lo importante era el instituto y todo lo paralelo al instituto no era importante, era como... Sí, además, o encajabas en el canon de estudiante tipo, claro. o bueno, pues a zurrir, ¿sabes? Era Eso como, es. me da igual. Y también, pues que esto también depende de la madera de la que esté hecho cada uno y del profesor o la profesora que te toque. Eso es. Literal. Eso es. Vale, de lo que quiero hablar también, porque como has estado viviendo, trabajando y además viajando, no solamente por toda España, sino por todo el mundo, quiero abrir este melón y preguntarte sobre esto. Porque además justo ayer llegaste de un viaje. Sí. Sí, he tenido la suerte de, gracias a la música, que ha sido es mi compañera de vida, bueno, he tenido la suerte de vivir en Castellón durante la carrera. Después estuve en Viena durante 7-8 años. Luego he estado en Badajoz y en Cáceres, eso viviendo. Y aparte de eso, bueno, pues he tenido la suerte pues, de recorrerme España, la Unión Europea, China, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, o sea, en plan todo
Sí. He tenido la suerte de viajar siempre con el clarinete, de hacer conciertos y de enriquecerme al final. ¿Consideras que el hecho de viajar, incluso ahora como coordinadora musical, es muy importante para ti a nivel profesional y también personal? Sí, al final veo que los conciertos siempre son diferentes, los eventos también son, los conciertos son muy diferentes porque o sea, ves cooperaciones que son extrañas a lo mejor para ti y luego ves que funcionan. También, no sé, ves un concierto, ves el repertorio y dices, no creo que funcione y después lo ves y dices, wow, realmente funciona. El público es muy importante. El público, por ejemplo, que hay en España no es el mismo que el que hay en Viena. El repertorio que te puede gustar en España no es el mismo que el que le pueda gustar en Viena. Entonces, bueno, una vez que viajas, conoces qué es lo que le puede gustar más a uno, qué es lo que le puede gustar a otro y al final, pues creces profesionalmente. Y personalmente yo también creo que he crecido porque al final, bueno, conoces otras culturas. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo una vez cuando me fui a China con los budistas que nos hicieron un ritual. Yo me acuerdo de todo eso, que son recuerdos, ¿no?, que se quedan y bueno, que vas creciendo personalmente. Claro, eso tiene que enriquecerte, vamos, como músico y Sí. como persona. O sea, has tenido que vivir una experiencia brutal. Sí, la verdad que he tenido mucha suerte en eso. Equivalente a los veranos en el Ninfas de Alhama, hace 8 años, en diversidad total. Me gustaría preguntarte, porque sí que, bueno, tenemos un entorno rodeado de músicos. O sea, yo al final Sí. tengo la suerte y desdicha de tener muchísimos amigos músicos. Tengo la música dentro de mi familia también. Y sé que el ritmo de vida es muy frenético, que al final no se descansa mucho. Y también que con el tema de las pagamentas, los cheles, pues siempre es como un talón de Aquiles. Entonces, que normalmente os formáis mucho y el beneficio económico llega como mucho después. ¿Cuánto tiempo te lleva el terminar de formarte y empezar a cobrar, cotizando? Pues de forma profesional, una vez que ya estaba haciendo el diplomado en Viena, ya empiezo a generar ingresos de forma profesional y ya un sueldo bien, o sea, un sueldo digno, cotizando y todo bien. Pero sí que es verdad que cuando empiezas en el grado profesional, cuando estás en el grado profesional, en las bandas, en todo eso, sí que en plan, vente a tocar, te doy 50 eurinos y... Y todo bajo mano. Pero tú no estás trabajando Pero tú no todavía. estás trabajando todavía. Reina, tú todavía no trabajas. Me da igual que No tengas sé, 25. no sé si eso sigue igual, o sea, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero por aquella época sí que era así, ¿no? O sea, en plan, da esta clase y ya veremos. Por favor, regularicemos estos trabajos. Por favor, que esta gente no puede empezar a cotizar con 30 años. No, yo creo que ya está mejor. Sí que es verdad que en algunos festivales, y no en la música clásica, sino en el rock, en el pop, en todo esto, sí que está costando un poquillo más, pero yo creo que poco a poco ya se está revolucionando. Es lo que quiero pensar, que es importante. Oramos a Dios por ello. Me gustaría también saber si el hecho de ser una chica, ser mujer, te ha limitado o te ha condicionado, de cierta forma, para desarrollarte como músico. Porque esto lo hablamos muchas veces también en nuestras tertulias de café y pasta, pero aquí también te lo quiero preguntar. En mi caso personal, no. Yo he tenido la suerte de que mis padres siempre me han apoyado, mis hermanos siempre me han apoyado, mis hermanos son músicos, también me han apoyado, los profesores, nunca he tenido ningún problema con los profesores, en las pruebas que he tenido siempre ha sido con cortinilla, ponen una cortina y entonces tú tocas y no saben si eres mujer, si eres hombre, no se sabe. En mi caso no. Sí que conozco casos de directores de directoras que no han tenido esa suerte. Entonces eso sí que lo puedo decir, pero claro, personalmente no lo he vivido. Lo que sí que he vivido, que no se dice, es el hecho de ser joven. Ahí sí que he vivido yo en plan de decir, por ejemplo, yo estar más preparada que otra persona y que me digan, oye, mira, va a tocar esta persona porque a ti te quedan un montón de años. Entonces eso sí que... Tú todavía estás verde para esto. Sí, sí. Cuando sabes perfectamente que estás preparada, ¿no? Pero bueno, que al final yo creo que todo eso va cambiando. Hoy en día también los jóvenes también están muy preparados para poder desarrollarse y las personas que pueden, pues se pueden aprovechar de los jóvenes, ¿no? Del
desarrollo de los jóvenes. A ver, cuando hay mucho talento, dedicación y al final esfuerzo y constancia, o sea, da igual que tengas 25, que tengas 28, que tengas 43. Es decir, esas personas que están preparadas son las que tendrían que ocupar esos sitios. Sí. Sin importar nada más. Eso es. Por favor. Ojalá vayamos en esta dirección. Nos dejemos los brotes verdes, en fin. Me gustaría también saber, porque claro, es que a nivel profesional tú has ido como evolucionando muchísimo, o sea, has sido, bueno, yo te recuerdo dando clases primero a niños, aquí, o sea, luego ya como intérprete musical, como clarinetista profesional, y ahora como coordinadora musical. Entonces, entiendo que hay alguna formación específica para ser coordinadora musical, ¿o cómo te formas tú en esto? Bueno, lo que yo hice un máster de gestión cultural, hice las prácticas en el Instituto Cervantes de Viena, en el Departamento de Cultura, y luego hice un posgrado de cooperación y gestión cultural internacional, donde hice las prácticas en la Orquesta de Extremadura. A ver, la formación es muy general y ya, bueno, te especializas en danza, en música, en teatro, en lo que más te guste. Yo he tenido la suerte de que he estado, bueno, que llevo 20 años en el sector de la música, entonces yo estoy ya especializada en ese sector, ¿no? Pero bueno, yo a cualquier persona, por ejemplo, que quiera ser gestor cultural o que quiera ser un coordinador, por ejemplo, de teatro, yo le diría que se forme en gestión cultural y que vaya entrando en el mundo del teatro, haciendo voluntariado, haciendo prácticas, conociendo cómo es el mundo, y así poco a poco se puede especializar. Y también, por si alguna persona que nos escuche está pensando en salir fuera de aquí, porque el salto a Viena fue un gran salto. ¿Cómo te buscaste las castañas para decir, me voy a plantar allí, me da igual? Además recuerdo un verano, un momento en el que me dijiste, me voy a Viena. Digo, ¿qué? Digo, bueno, yo me voy a Dublín. Y fue como, pues... Sí, fue tal cual. O sea, en plan, yo terminé la carrera y estaba dando clase, y uno de mis profesores, mi profesor Juan Esteban Romero, al que quiero muchísimo, me dijo que había un profesor de Viena que estaba dando clase. Bueno, di clase con ese profesor aquí en España y bueno, pues me invitó a hacer las pruebas allí en Viena. Entonces no me lo pensé dos veces, o sea, lo tenía súper claro desde el principio. Entonces hice las pruebas, entré en Viena y a las 2 semanas ya estaba viviendo allí para empezar. No sabía ni alemán, no sabía nada. De hecho, yo me acuerdo el primer año allí, como no sabíamos, o sea, como no sabía alemán, mi inglés tampoco era bueno, o sea, en plan, no podía dar clase en ninguna academia, en ningún sitio. Entonces, pues nos plantábamos y tocábamos. Yo me acuerdo que tocábamos en la calle y ganábamos dinero, y con eso, bueno, pues con ese dinero pues salíamos, nos comprábamos Coca-Cola y todo eso. O sea, que empezamos a ganar dinero en Viena en la calle, que después ya cambió todo, ¿no? Pero Bueno, es que de esos principios para arriba. Claro, allí una vez estando en Viena ya estaba estudiando el diplomado, el máster, y ya, bueno, allí ya aprendí alemán y ya empezó lo que es la carrera musical allí. También es muy importante, entiendo que como en todos los ámbitos, tu red de contactos, ¿verdad? Es decir, que este profesor te recomendara a ese otro profesor. Claro, o sea, en plan, Romero me recomendó con Simón Ibáñez, que también lo quiero mucho y que me ha formado y que estoy muy feliz de haber dado clase con él. Y nada, siempre ha sido así, nunca he tenido que, en la parte de música siempre ha sido o por una recomendación o haciendo una prueba. Nunca he tenido que entregar un currículum, siempre ha sido o hacer una prueba y ves cómo toca esa persona o te van recomendando. Y con respecto a las pruebas, que antes lo han mencionado, pero creo que yo no lo sabía, o sea, me lo has explicado tú ahora, pero me parece muy curioso que la mayoría de las pruebas como intérprete musical o para acceder a una escuela o a una formación o lo que sea, son con un telón por en medio. ¿A ti no te ven? A mí no me ven. Yo, por ejemplo, en varias pruebas que he hecho para orquesta, me han puesto un telón y yo era un número, nadie sabía quién era. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es más justo. O sea, creo que... Más objetivo, ¿no? Más objetivo, sí. Que me pareció en su momento sorprendente y todavía sigo diciendo, coño. No sé si aquí se hace igual. Yo creo que sí. Yo creo que está muy estandarizado, o sea, que yo creo que sí. Pero en Viena sí. En Viena lo que yo he vivido, sí. La Virgen. Bueno,
Mejor, o sea, 100% objetivo, ¿no? Claro, mucho más mejor. objetivo. También te quería preguntar, porque al haber sido intérprete musical tantísimos años y ahora coordinadora musical, ¿qué diferencias hay entre un trabajo y otro? Pues el objetivo es el mismo, pero son dos departamentos totalmente diferentes. Un intérprete, un músico, se encarga de desarrollar, o sea, de trabajar técnicamente y musicalmente. Tiene que estar emocionado con la pieza, emocionalmente conectado con la pieza, o trabajar muy bien técnicamente para que el niño lo entienda, en el caso de que dé clase como profesor. Un coordinador, un gestor cultural, no. Él se encarga de que todo esté totalmente bien, la planificación, la organización, todo lo que sea para que este intérprete pueda hacer bien su trabajo. La verdad que son los dos departamentos, podría llamarlo, son los dos departamentos muy, muy importantes. Uno sin el otro no funcionaría. Total. Y antes de pasar a un ámbito más personal, una capa más de la cebolla, sí que te quiero preguntar tres dificultades que tú te hayas encontrado para desarrollarte como intérprete musical. Pues dificultades, podría decirte el económico, porque al final, o sea, en plan, en Viena, por ejemplo, que necesitas dinero, entonces tienes que tocar donde sea y tienes que Sí, al final, o sea, en plan, tenías que tocar en la calle, tenías que tocar con alguna orquesta que dices tú que la orquesta no tal. Entonces, económicamente también el instrumento es caro, los instrumentos son muy caros y al final es una vida profesional cara, porque te tienes que desplazar mucho, los instrumentos hay que cuidarlos, no siempre económicamente está bien pagado. Entonces, ese diría que es uno de los puntos flacos, ¿no?, de esta profesión. Otro podría decir que es el tiempo, ¿no? Porque te tienes que dedicar 100%. Si no estudias todos los días, si no estudias con el instrumento todos los días, o sea, al final siempre tienes que estudiar para estar técnicamente preparado y para poder afrontarte a cualquier obra, siempre tienes que estar preparado. Y yo diría que esos son los dos puntos más difíciles. Porque realmente el instrumento es como una extensión vuestra, ¿no? O sea, Sí. tiene que estar como fundido contigo, o sea, ser algo natural. Sí. Al final, o sea, técnicamente tienes que estar 100%, o sea, de hecho yo no creo, o sea, una persona que técnicamente no esté preparada no puede expresar igual que una persona que esté preparada, o sea, técnicamente tienes que estar súper top y ya musicalmente tienes que estar muy, muy emocionado y también lo que pasa es que a lo largo de toda tu vida hay periodos en los que estás mejor y hay periodos en los que estás peor. Entonces eso el público no lo sabe. Claro. Entonces siempre tienes que estar preparado. Entonces al final es un poco complicado, pero hay que saber llevarlo. Claro, al final lo que muestras como intérprete, como músico, no tiene nada que ver con a lo mejor cómo te estás sintiendo, pero tienes que hacer tu trabajo. Claro, tienes que hacer tu trabajo. O sea que dificultades de tipo económico, de tipo en cuanto a tiempo de gestión, y luego ya a nivel, pues psicológico de estar listo. O sea, de estar preparado para, bueno, a batallar, se esté como se esté. Claro. Sí, es que yo recuerdo, o sea, en plan, yo muchas veces, o sea, en plan, cuando ahora que voy a ver conciertos, cuando dicen, ¡buah, ese clarinete! Y yo, madre mía, pero se ha tocado súper bien. Claro. Y ¿sabes? O sea, en plan, entre los propios músicos también hay muchas críticas. Y eso, por ejemplo, en Viena no pasaba tanto. Eso pasa mucho en España y eso es, no sé, eso, por ejemplo, también es una debilidad que tiene la música, por lo menos en España. El ponerle un poco palo en la rueda a los demás y ser demasiado crítico. Sí, demasiado perfeccionistas, cuando realmente no hace falta ser tan perfeccionista. Ok. Te quería, otra pregunta. Te estoy avasallando todo el rato porque es que el tiempo es el que es y yo a esta mujer quiero exprimirla. Además de la Fundación Atrio, o sea, tú has presidido la asociación Conforza durante un puñado de años. Desde el 2016. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo decidisteis empezar esta aventura de decir, oye, somos un grupo de colegas, todos músicos, vamos a hacer esto? Pues empezó así,
Porque éramos jóvenes y queríamos, bueno, darnos de alta, empezar a hacer conciertos. Entonces la forma más fácil que teníamos era decir, oye, mira, nos juntamos todos, creamos una asociación cultural y nosotros hacemos nuestros propios conciertos, cotizamos, lo organizamos y que era la forma más viable que nosotros teníamos. Así, han pasado los años, estamos en el 2024 y por aquí seguimos. Y además, o sea, habéis organizado a lo largo de todo este tiempo un montón de eventos. O sea, yo he estado fuera de Totana, pero aún así decía, coño, un concierto en Año Nuevo, un dúo de flautas, que sea arqueología y música. ¿Realmente se aceptaron bien desde el principio? Sí, a ver, nosotros nuestro primer ciclo de conciertos fue en Alhama. Después de Alhama estábamos en Alhama y en Totana. Después también pasamos a Ledo, en Cartagena. Hemos pasado por varios puntos de la región de Murcia y sí que hemos tenido la suerte de que nos han acogido muy bien. La verdad es que el último concierto que hicimos, el penúltimo concierto que hicimos, vinieron 400 personas. Entonces, al final, bueno, se va diciendo una persona a otra, oye, mira, con Forza va a hacer un concierto, tal. Entonces, bueno, pues tiene repercusión y la verdad que muy bien. En ese aspecto estamos muy contentos. Sí que es verdad que empezamos, a lo mejor el primer ciclo sí que tuvo impacto, pero después bajó un poquito, donde no iba tanta gente, pero hemos ido creciendo. Bueno, si es que eso es parte de la evolución también. Claro. Y al final, ya en general, tú como coordinadora musical, ¿qué proyectos en los que has formado parte destacarías? Pues aparte del de la Asociación Cultural con Forza, yo destacaría la Orquesta Iberoamericana de Viena, que fue un proyecto que creamos entre Fernando Zonda, de argentino, Felipe Medina, que es de Uruguay, y yo, que es una orquesta que estaba apoyada por las 22 embajadas iberoamericanas residentes en Austria. Y la verdad que ese proyecto me hizo crecer personalmente muchísimo, conocí otras culturas, conocía la diferencia. Fíjate, yo me acuerdo que conocí hasta la diferencia de la empanadilla de Argentina y la empanadilla de Chile, ¿sabes? O sea, en plan, claro. Hasta tal punto que la Orquesta Iberoamericana se convirtió en parte de mi familia. Eso yo creo que allí en Viena. O sea, ese proyecto, por ejemplo, me fue súper importante. Otro proyecto súper interesante que hice fue el de crear IYE, la International Youth Ensemble, y bueno, creamos un proyecto para apoyar Kurdistán. Kurdistán es una nación sin Estado y bueno, creamos un proyecto de compositores de Irak, de Siria, de Irán, y la verdad que también crecimos profesionalmente muchísimo porque conocimos muchísimos compositores que no eran conocidos para nosotros. Lo hicimos, o sea, yo me acuerdo que hicimos el concierto aquí, lo hicimos en Totana y la verdad que tuvo muy buena crítica, muy buena repercusión. Y nada, y eso llevó a ser embajadora de la paz por esos proyectos. Empecé, o sea, me conocieron ya en la ONU y empecé a crecer por la parte internacional. Es que yo flipo porque ahora mismo estás contando todo esto. Yo estoy erizada, perdida, o sea, tengo todos los pelos de punta, pero es que te has soltado lo de las 22 embajadas. Digo, es que ahora mismo me he quedado tiritando. Ay. Y esta tía luego te la ves tomando café en plan, ¿cómo estás? Digo, literalmente, ella. O sea, 100%. O sea, flipo. Hija mía, es que estás hecha de oro, ¿qué te voy a decir? No, son proyectos al final, ¿no? Que cuando tú estás enamorado de tu trabajo y cuando estás realmente cuando te apasiona lo que haces, al final vas creciendo y no te das cuenta. Total, te iba a decir, seguramente no eras ni consciente de la dimensión que tenía lo que estabais orquestando, literalmente orquestando, hasta que dices, madre mía. Claro, y de hecho, o sea, por ejemplo, el de la Orquesta Iberoamericana, los quiero muchísimo y siempre estamos en contacto también con mis compañeros de IE. También tengo muy, muy buena relación, que se quedaron aquí en mi casa, se quedaron a dormir, conocieron a mi familia. O sea, realmente son proyectos, ¿no? Que yo no los... Es que son proyectos de vida. Al final son proyectos de vida. Y tu carrera profesional hace un tiempo dio un giro brutal, de 180 grados. Porque, como estábamos hablando, lo personal y lo profesional se tocan, se vinculan. Sí. O sea, al músico le influye cómo se encuentra a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. ¿Qué pasó
para que tu carrera como intérprete musical cambiara radicalmente hasta ser a día de hoy coordinadora musical? Pues el 17 de diciembre de 2019, pues literalmente se me deformó la boca por el estrés. Y yo me acuerdo me acuerdo del día porque tenía un concierto con la Orquesta Iberoamericana en el Instituto Cervantes de Viena, y bueno, y no controlaba la boca. Los nervios de la boca del lado derecho se empezaron a moverse y no era capaz de controlar la boca. O sea, eso me generó un miedo. Estuve así bastante tiempo. El 18 me volvía totana. O sea, el 17 por la noche fui a urgencia en Viena, no sabían lo que tenía. Nadie sabía lo que era. Vine a totana, yo pensaba que era distonía, que la distonía es la enfermedad de los músicos, no era distonía. Y fue la verdad fue doloroso, ¿no? Porque yo no sabía ni qué hacer, ni qué, no sabía, o sea, yo decía, madre mía, o sea, me voy a morir. Claro. O sea, yo pensaba ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? De la boca se me fue al ojo, era toda la cara. Entonces realmente fue un periodo muy, muy difícil. Tuve la suerte entre comillas, ¿no? Que se paró el mundo, que empezó el coronavirus y entonces ahí, como paró todo, yo ya empecé a relajarme, empecé a ir a la psicóloga, la psicóloga me ayudó muchísimo. A día de hoy no se sabe lo que es, pero sí que ella me ha ayudado a relajarme, a tener una vida muchísimo más tranquila, y poco a poco todo volvió a su cauce, aunque a día de hoy me sigue pasando. ¿Te pasa menos? Porque sabes gestionar mejor quizás ese estrés, ¿no? Tratas de cuidarte lo máximo posible y vivir a una frecuencia un poquito más baja. Claro, no, ahora tengo una vida totalmente diferente. O sea, ahora viajo apenas, o sea, sí que viajo, pero ya para disfrutar, ya no tengo el estrés de tengo que coger este vuelo para hacer un concierto, tengo que llegar a tal hora, tal. No, ahora cuando viajo, a lo mejor sí que salgo de trabajo, pero no es con tanta intensidad. Claro, no es una semana China, otra semana Rusia, sí. Otra semana volver y toco en París. Sí, es que claro, esto suena genial decirlo, pero tienes que ponerte tú con la mochila al hombro, el clarinete y decir, bueno, venga. Venga, me voy. O sea, entiendo que este momento, al final, es que literalmente, tía, se te paró la vida también, porque tú como intérprete musical, con esa dolencia que te afecta a la mitad de la cara, bueno, o a toda la cara, tú no podías tocar. No, ni podía tocar, me daba miedo, no salía. Yo normalmente siempre he hecho deporte, dejé de hacer deporte, o sea, dejé de salir a la calle porque me daba vergüenza. La suerte que tenía era que como llevamos mascarilla, ahí, cuando a lo mejor el ojo sí y tal, pero ya no era tanto, ¿no? O sea, sí que es verdad que la gente no lo ha visto porque ha sido un proceso en el momento donde estaban las mascarillas, y ha sido muy poco a poco, pero sí que he estado 1 año, 2 años con el tema de la boca. Bien jodida. Sí. ¿Y cómo le das la vuelta a esta situación? Es decir, obviamente una situación tan difícil y tan compleja, sobre todo porque también te para a nivel profesional, y eso, cuando llega un momento en el que necesitas ganar tu propio dinero para vivir, dices, ¿qué hago? ¿Cómo le das tú la vuelta y dices, yo de aquí voy a salir fortalecida y le tiro? Porque estoy segura de que esto va a ayudar a muchísimas personas que quizás estén pasando por, no ni siquiera algo similar, pero por algún momento tan duro, a decir, oye, pues pa'lante. Pues la suerte que tuve en mi casa es que 2 de mis hermanos son músicos y me aconsejaron también que me metiera en el mundo de la gestión cultural. El mundo de la gestión cultural ya lo conocía de la asociación, claro. Pero claro, de la parte de tocar, no la parte de gestionar. Entonces, cuando empecé a gestionar, empecé con la asociación Confort a hacer conciertos más importantes, más de gestión y tal, y entonces ahí ya dije, vale, esto me gusta. Entonces hice el máster de gestión cultural y así, pues bueno, he ido estudiando después y he ido aprendiendo y avanzando. Y para ti, por ejemplo, dirías que el encontrar una psicóloga con la que tú te entendieras y todo eso fue esencial para que tú a día de hoy te encuentres mucho mejor, te conozcas mucho más. Lo más importante. O sea, al final, cuando yo siempre estaba acostumbrada en el trabajo a decir que sí. Hay que tocar, sí, no importa, yo siempre toco, no pasa nada. O sea, porque no me costaba trabajo, pero emocionalmente sí.
O sea, porque estás cansada, porque llega una noche vieja y no ves a tu familia, llega la Navidad y no ves a tu familia, llega el verano y estás 15 días, al final sí, o sea, al final sí que afecta, aunque no nos demos cuenta, al final sí que afecta. Entonces, bueno, yo soy pro psicóloga, siempre, y creo que a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, en plan... Estuve 2 años de tratamiento, después ya me dijo, oye, mira, ya está, ya no te hace falta más sesiones, y yo sé que el día de mañana, si me siento un poco que necesito ir, iré, lo tengo claro. Qué importante también que cuentes todo esto, porque seguro que hay un montón de personas que escuchándolo se sienten reforzadas, porque es que realmente esta historia de verdad es inspiradora, tía, de verdad. Ahora bien, antes de pasar a que nos expliques tu equipaje, porque vamos con el tiempo que nos pisan los talones, mi gente, me gustaría que, pues al final, como músico, profesionalmente te has dedicado a la música de cámara, además, en tu caso. Pero tú en tu casa, cuando estás haciéndote la mascarilla esta de la cara, con la toalla puesta con la mascarilla de aguacate en el pelo, o cuando salimos, o cuando sales a correr, ¿tú qué música escuchas? Yo escucho de todo, depende del momento. Escucho una cosa u otra. Por ejemplo, cuando salgo a correr, siempre me pongo o Shakira o Becky G o no sé, cualquier música así de pop, rock, reggaetón, cualquier mezcla, así utilizo eso. Sí, ahora que hago mucha relajación, por ejemplo, sí que pongo, cuando quiero estar relajada o cuando quiero trabajar, sí que me pongo mucho un violonchelo tocando o un piano. Cuando, no sé, depende del momento, escucho una cosa u otra, pero de verdad a mí me gusta todos los estilos, no tengo ningún problema de ninguno. Escucho trap, rap, rock, lo que sea. Me gusta, es que me gusta. Total. O sea, pero es que además creo que dice mucho de como profesional también, cómo eres, que eres súper abierta, es decir, todo te puede enriquecer. Sí, Y todo te puede tirar. al final todas son herramientas. Es que al final, o sea, en plan, cuando estás, imagínate si estás creando algo de música pop, añadir, por ejemplo, un piano, añadir un cello, al final es una herramienta. O si estás tocando algo clásico y le quieres añadir algo así de más tecnológico, también es una herramienta. Yo creo que tenemos que ir evolucionando, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a todos los estilos y los que vamos a ir creando. Total. Vale, ahora test súper rápido. Yo te voy diciendo cosas que son típicas y tú del 1 al 10 me dices si crees que esto pasa poco o mucho. ¿Vale? Vamos. Hay falta de financiación pública de actividades musicales para todos los grupos de edad. Falta un 8. Bien. Los músicos de cámara son profesionales, pero los músicos de banda o de grupos, de rock, pop, etcétera, lo tienen como afición y pueden tocar gratis. Eso también lo piensa mucha gente, un 8 o 9. La vida del músico es caótica. Un 10. Además, hermano músico, tú músico. O sea, la música clásica la asociamos a eventos caros y para gente adulta o muy mayor. Un 8 pero creo que cada vez menos, ¿sabes? Sí que considero que las personas jóvenes están asistiendo cada vez más a los conciertos. También invito a que vayan a los conciertos porque se sorprenden. O sea, piensan primero que es una cosa y luego es otra. Entonces, bueno, que pongo un 8, pero vamos a intentar poco a poco bajarlo. Bajemos esa medida. Se utiliza la música de forma transversal desde que empezamos en el cole hasta la universidad, en la formación superior. Sí, un 7. 7, sí. ¿De verdad? Sí. ¿Lo crees? Pues genial. O sea, yo di con la que no utiliza la música así. O sea, por lo que sea. Paso de puntillas. Un 7. Vamos a ponerle un 7. Claro, o sea, me parece súper importante. Sí. Y si la mayoría de gente lo ha vivido así, genial. Bueno, yo creo que sí, pero ya no sé, o sea, claro. en plan... Bueno, claro, es que tu mundo de música, claro. Es diferente. En mi mundo de animales, de disecciones y de biología y células, pues ya te digo yo que la música era otra. Vale, es una profesión que no se toma en serio a menos que seas una referente en tu ámbito. Eso, un 8, sí que lo piensa mucha gente. Y de hecho, o sea, en plan, a mí me han preguntado no 1, ni 2, ni 3. ¿Te dedicas a la música y a qué más? Eso... Yo creo que todos los músicos, por lo menos de España, lo hemos vivido. Sí que es verdad que en Europa, por lo menos en Holanda, creo que no, en Austria tampoco, está muy bien visto ser músico, pero en España yo creo que
que Todavía músico queda, ¿no? y qué más. Claro. Y bueno, ¿este es tu equipaje? Sí, este es mi equipo. Son las 3 cosas que has querido que te acompañen, así que porfa, preséntanoslas. Mira, lo primero te voy a enseñar la boquilla del clarinete, que da, bueno, es una referencia de mi primera época, ¿no? Cógela si quieres, de mi primera época de músico. Esta boquilla tiene ya muchos años, es mi primera boquilla que tengo y la verdad que, bueno, es la primera parte de mi vida, ¿no? Con la que, mi primera representación. Después tenemos ¿Esto se cambia? que esto, mira, aquí pones la caña y entonces esto hace así, aquí pondrías la caña, lo metes y Vale. soplas y ya suena. Y esto es todo el rato la misma pieza. Esta pieza se cambia cuando se rompe. Bueno, depende del sonido que quieras. O sea, hay muchos tipos de boquillas, unos que esto está más abierto, está más cerrado, depende del sonido que quieras hacer, tiene una boquilla o tiene otra. Esta la tengo ya muchísimos años, yo tengo 2 boquillas más diferentes porque quiero, o sea, por ejemplo, en Viena utilizaba un sonido un poco más oscuro, aquí se utiliza un sonido un poquito más abierto, no es abierto, pero bueno, más así, más aterciopelado, entonces dependiendo del sonido que quieras hacer, utiliza una boquilla u otra. Qué chulo. Y luego sí que tienen caducidad porque al final, o sea, esto es madera. Claro, o sea, Entonces, igual tiras de la misma boquilla durante 20 años y por lo que sea no suena igual. O sea que, por Dios, renovarlo cuando toque. Eso es. Después también he traído un diario porque la psicóloga, cuando me pasó lo de la boca, la psicóloga me dijo que tenía que escribir todo lo que pensaba. Entonces, bueno, esto no es mi diario, pero sí que hace una representación, ¿no? del diario y de esa transición tan importante en mi vida y que al final ha sido, yo creo que lo más importante que me ha pasado. Y luego, lo último que he traído ha sido un libro de gestión cultural representando a la Fundación Atrio Cáceres, porque soy gestora cultural y soy muy, muy feliz en mi trabajo. Y bueno, este libro lo compré cuando estaba haciendo el posgrado de Cooperación y Gestión Cultural Internacional en Barcelona. Y la verdad que bueno, que es una etapa muy bonita, está siendo una etapa muy bonita de mi vida. Bueno, tía, es que estoy sin palabras, la verdad, porque una cosa es como tener a tu amiga de siempre delante tuya, tomándote un café y luego viene y dices, madre mía, o sea, esta persona, qué pedazo de tía, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por confiar en nosotros para sentarte, contarnos tu historia en el tiempo que tenemos. De verdad que te lo agradezco de corazón, lo sabes. Y ya te dejo porque tienes cena con tu familia y no queremos que tu madre nos ponga todo en fila y nos dé una colleja. No, agradezco a todo el equipo, que la verdad que he visto y estoy haciendo un trabajo espectacular. Muchísimas gracias por invitarme y espero que me puedas invitar en un siguiente episodio. Ya sabéis, mi gente, comentarios, corazoncitos, compartirnos mucho, que de verdad nos ayudáis muchísimo. Siempre súper agradecido de todo el aguante que nos estáis haciendo y, por supuesto, si os interesa mucho el tema, por favor, dejar preguntas, dejar lo que queráis, opiniones, dudas que queráis hacerle. Ella tiene perfil en Instagram, LinkedIn, o sea, esta persona está en todos lados. Tiene página web, ¿vale? Así que le vaya a encontrar la pista muy fácil. Muchísimas gracias, tío. Gracias.